Hola, mi nombre es Fernando Terreros Romero, participante del curso Routing and Switching Essentials. Continuando con los videos, nos corresponde abordar el capítulo número 7, el cual se titula Routing Dinámico. Dentro de los aspectos a tratar en este capítulo, estaremos hablando de los protocolos de routing de gateway interior y los protocolos de routing de gateway exterior. Para hablar de los primeros, debemos de encontrar la subdivisión, los cuales son protocolos de vector distancia y los protocolos de estado enlace. Dentro de los primeros tenemos los protocolos de la familia RIP, Routing Information Protocol, de los cuales tenemos RIP versión 2 y RIP de nueva generación para protocolo IPv6. Dentro de esta misma categoría de protocolos de vector distancia estaremos hablando del protocolo EIGRP. Para abordar la siguiente categoría, que son los protocolos de estado de enlace, hablaremos del protocolo OSPF y un poco del protocolo IS-IS. Para los protocolos de gateway exterior estaremos hablando de la familia de vector ruta. En estos protocolos existe el protocolo BGP4 y BGP-ML. Continuaremos hablando acerca de lo que es una tabla de ruteo, la cual se almacena al interior del router. Veremos las características que ésta presenta y continuaremos con unos elementos prácticos con los cuales nosotros pondremos a prueba el conocimiento que estemos adquiriendo a lo largo de este capítulo. Iniciando con el tema, vamos a hablar acerca del propósito del routing dinámico. Inicialmente, el routing permite descubrir las mejores rutas. El caso particular del routing dinámico es descubrir redes remotas de manera automática y mantener actualizada la tabla de ruteo de la misma forma. Todos los protocolos de routing dinámico tienen tres elementos fundamentales. El primero es la estructura de datos. La estructura de datos es un elemento muy importante porque es en donde se mantiene actualizada la tabla de enrutamiento o la tabla de routing. El siguiente elemento son los mensajes. Los mensajes sirven para poder descubrir cuáles son los routers vecinos a los cuales yo puedo alcanzar y descubrir redes remotas. Y finalmente el algoritmo me permite determinar cuál es la mejor ruta a una determinada red. Siguiendo, dentro de lo que es el routing dinámico encontramos ventajas y desventajas. Algunas de las ventajas, o la ventaja más importante, es que es independiente de la topología de la red. Es decir, puedo tener n número de routers y en este caso no habrá problema para poder hacer el descubrimiento de las redes. Sin embargo, se vuelve, dentro de una desventaja asociada a esta ventaja, se vuelve más complejo este esquema de enrutamiento. Por otra parte, si mi red crece, tampoco tengo ningún inconveniente, ya que el descubrimiento de las redes remotas se genera automáticamente. Pero ahí viene asociado la siguiente desventaja, la cual es un mayor uso de recursos. Es decir, necesito generar mayor uso de CPU para poder encontrar las mejores rutas a través de lo que es los algoritmos. También necesito más memoria RAM. ¿Por qué? Porque necesito almacenar todas las rutas descubiertas en la tabla de ruteo. Y finalmente necesito también consumir más ancho de banda. ¿Por qué? Porque constantemente estoy lanzando pequeños mensajes para poder descubrir los elementos que tengo conectados y los cuales me pueden conducir a una red remota. Los routers, a través de sus interfaces, están intercambiando constantemente mensajes. Esto lo hacen con el objetivo de descubrir redes remotas. Vamos a suponer que en este esquema que tenemos planteado, tenemos este conjunto de routers, los cuales vamos a plantear, se comunican a través del protocolo OSPF. De entrada todavía no conocemos a detalle cómo funciona este protocolo. Sin embargo, vamos a suponer que todos los routers que están aquí presentes manejan ese esquema de comunicación.
Cuando las interfaces de estos routers se conectan, de manera inmediata empiezan a transmitir un mensaje. En este caso, a través de sus interfaces, el router, vamos a ponerle por nomenclatura, router 1, router 2 y router 3. Empiezan a transmitir mensajes y dentro de este mensaje intercambian información de routing, es decir, oye, soy el router 1 y hablo OSPF. El router 2 y tengo asociada a mis interfaces ciertas redes. El router 2 responde de una manera similar. Yo soy el router 2, también hablo OSPF y tengo asociadas a mis interfaces las siguientes redes, otros ID de red diferente. Cuando este esquema se completa, es decir, cuando todos mantienen actualizada su tabla de enrutamiento, todos pueden ya empezar a transmitir datos entre redes remotas o entre las redes que cada uno de estos dispositivos forman. Si llegase a generarse un enlace nuevo, el proceso iniciaría nuevamente. Es decir, nuevamente empezarían a enviarse mensajes y ver cuáles son las redes nuevas que se acaban de agregar al esquema. A una topología de esta naturaleza se le denomina AS o sistema autónomo. Es un dominio de ruteo. Si este dominio de ruteo se comunica con otro dominio de ruteo que habla otro protocolo diferente, vamos a suponer que al interior de esta red se habla RIP versión 2. Entonces, de manera interna, estos protocolos hacen algo similar a lo que expliqué en este sistema autónomo. Sin embargo, para poder alcanzar la comunicación entre dos sistemas autónomos, es en donde se requieren los protocolos de gateway exterior. Si recuerdan, al inicio del capítulo, nosotros hablábamos de protocolos de gateway interior. Aquí los vamos a ver. Los que pertenecen al mismo sistema autónomo son protocolos de gateway interior. Aquí estamos viendo otro protocolo de gateway interior, RIP versión 2. En este otro esquema de sistema autónomo estaría presente otro protocolo de enrutamiento de gateway interior. Si alguien recuerda, otro de estos protocolos es el EIGRP. Mientras que para que podamos mantener la comunicación entre dos sistemas autónomos, tendríamos que estar utilizando un protocolo de gateway exterior. En este caso, vamos a hacer mención de BGP4. Con esta explicación, nosotros podemos observar cómo inicia el funcionamiento de un router, desde que inicia a través del envío de mensajes en sus interfaces, cuando empieza a ver si el router que tiene conectado de manera directa a una de sus interfaces habla el mismo protocolo que él, y empezar a generar el intercambio de información de enrutamiento, es decir, descubrimiento de redes remotas. Ahora nos adentraremos a los protocolos de gateway interior. Recordemos que tenemos dos tipos. Los primeros son los protocolos de vector distancia y los segundos son los protocolos de estado de enlace o link state. Vamos a hablar en el orden en el que los presenté. Dentro de los protocolos de routing de vector distancia tenemos el protocolo RIP versión 2, IGRP y el protocolo EIGRP. La característica de este tipo de protocolos es que establecen el sentido y cuán lejos está la red remota que yo quiero alcanzar a través de los routers utilizados como si fuesen letreros a lo largo de la ruta. Vamos a auxiliarnos de este pequeño esquema, topología de red en Packet Tracer, para poder ejemplificar un caso.
Vamos a suponer que un host que se encuentra en la red 172.168.3.0 se quiere comunicar con otro host encontrado en la red 172.168.1.0. Para que esto suceda, tenemos que utilizar nuestra puerta de enlace o nuestro default gateway, que en este caso es el router 1. Para que el router 1 pueda alcanzar la red anteriormente mencionada, tiene que establecer el sentido por el cual va a alcanzar la misma. En este caso, el sentido directo sería el router 2, mientras que la distancia sería un salto. Podemos observar que del router 1 al router 2 solamente hacemos un salto de distancia y podemos alcanzar esta red remota. Tenemos otra opción para poder alcanzar esta red. Sin embargo, podemos observar que la distancia sería mayor. Observemos que a través del router 3 podemos alcanzar el router 2 y alcanzar esta red remota. Sin embargo, el conteo de saltos es mayor. Del router 1 al router 3 tenemos un salto, y del router 3 al router 2 tenemos 2 saltos. Este tipo de protocolos de la familia RIP realizan actualizaciones utilizando el puerto UDP 520 cada 30 segundos. No tienen conocimiento de la topología de red y utilizan el algoritmo Bellman-Ford para el cálculo de la mejor ruta. RIP versión 2 utiliza direcciones de multidifusión. IGRP es un protocolo exclusivo de Cisco, ya está obsoleto, y utiliza el algoritmo Dual. Dual es otro algoritmo también utilizado por el protocolo EIGRP, el cual utiliza una métrica basada en el retraso, carga y confiabilidad. La actualización se da cuando la topología cambia. Esto de alguna manera hace un mejor uso de los recursos. Es una versión avanzada del routing de vector distancia y utiliza un máximo de saltos de 255. Todos los protocolos de esta categoría o de esta clase comparten actualizaciones entre vecinos, ¿sí? Entre el router que tienen conectado directamente. Y las actualizaciones consumen ancho de banda y de CPU, como lo habíamos mencionado dentro de las características del routing dinámico. El otro tipo de protocolos son los protocolos de estado enlace o link state. Tenemos dos, el protocolo OSPF, Open Shortest Path First, y el protocolo ISIS, Intermediate System to Intermediate System. El primero es un protocolo basado en estándares, mientras que el segundo es un protocolo popular en redes de proveedores. ¿Qué características tienen los protocolos de estado enlace y qué es el estado enlace? Bueno, el enlace es una interfaz. Entonces, el protocolo hace alusión a estar revisando el estado de las interfaces. Cada router obtiene información sobre cada una de sus propias redes conectadas directamente. Por ejemplo, observemos el router 1, tiene 3 interfaces y cada una de estas interfaces nos comunican con una red diferente. Cada router tiene la responsabilidad de emitir un mensaje de saludo a sus vecinos en las redes conectadas directamente. En este caso, el router 1 tendría la tarea de realizar esta actividad con el router 2 y con el router 3. Cada router crea un paquete de link state, o lo que se le denomina LSP, que incluye el estado de cada enlace directamente conectado. Cada router se encarga de saturar con el LSP a sus vecinos, que luego almacenan todos los LSPs recibidos en una base de datos. Esta base de datos se utiliza para construir el mapa completo de la topología. Es decir, si estamos hablando que todos los routers manejan un protocolo de estado de enlace, realizarían esta tarea, estarían mandando mensajes hacia qué interfaz conecta con qué red remota, de tal forma que al final cada router utiliza una base de datos para construir ese mapa completo de la topología, de tal manera que puede calcular el mejor camino hacia una red de destino. Por ejemplo, podemos observar que si el router 1, la red conectada a la interfaz giga 00 del router 1 desea comunicarse con la red, por ejemplo, 10.10.1.0, pues podría determinar que el mejor camino sería a través del router 2, llegando al router 4.
¿Por qué? Porque tenemos la opción de que el router 1 se pueda comunicar con el router 3, después con el router 2 y después con el router 4, pero observamos que el número de saltos incrementa. Un salto, 2 saltos, 3 saltos, mientras que en el esquema anteriormente mencionado serían simplemente 2 saltos, del router 1 al router 2 y del router 2 al router 4. Dentro de las clasificaciones de protocolos, también tenemos protocolos de routing con clase y sin clase. En el mundo classful o con clase, no se envía información de la máscara de subred en las actualizaciones de routing. Los protocolos que manejan este esquema serían o son los protocolos RIP versión 1 y el protocolo IGRP. Como lo mencioné, este último está obsoleto y el protocolo RIP versión 1 está en desuso. Esto es ¿por qué? Porque no se puede hacer uso del BLSM o máscaras de red de longitud variable, ni routing entre dominios sin clase, ya que generan problemas entre redes no contiguas. Podemos observar como redes contiguas las que tenemos precisamente en este esquema. Podemos observar que tenemos la red 172.168.1.0, la 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 y 6.0, pero no son contiguas para con las redes que tenemos de este lado y no conocemos las redes que generan los enlaces entre las interfaces seriales. Dentro de los protocolos de routing sin clase, estos incluyen información de la máscara de subred dentro de cada uno de los mensajes de actualización de routing. Los protocolos que tienen este tipo de, o que entran en esta clasificación es el protocolo RIP versión 2, el protocolo EIGRP, OSPF y el protocolo IS-IS. Estos, a diferencia de los otros, sí admiten BLSM o máscaras de subred de longitud variable y también admiten routing entre dominios sin clase, CIDR. También son utilizables en lo que sería IPv6. Algunas características de estos protocolos de routing es, por ejemplo, los protocolos de vector distancia RIP, RIP versión 2, IGRP e IGRP tienen una velocidad de convergencia comúnmente lenta, ¿no? A excepción de EIGRP. OSPF y IS-IS tienen una velocidad de convergencia bastante rápida. El tamaño de la red es grande en estos dos casos y en EIGRP, mientras que en los otros son redes pequeñas. El uso de BLSM, como lo mencioné hace unos minutos, ya no aplica ni para RIP ni para EIGRP, aplicable para todos los demás. El uso de recursos es bajo en RIP versión 1, RIP versión 2 y en IGRP, mientras que en EIGRP es medio y en los dos protocolos de estado de enlace es alto. Como mencioné hace unos minutos, se utilizan métricas para determinar cuál es la mejor ruta. Una métrica es el valor mensurable que el protocolo de routing asigna a distintas rutas. Por ejemplo, el ancho de banda, el costo, el retardo o el tiempo de entrega de paquetes y el número de saltos. RIP determina la mejor ruta en base al conteo de saltos. Por ejemplo, OSPF determina la mejor ruta tomando como base o como referencia el ancho de banda. Las métricas se utilizan para determinar el costo total de una ruta origen a un destino y se considera la mejor ruta sobre la base del costo más bajo, como les mencionaba, es más bajo el sentido de router 1, router 2 y router 4 para alcanzar la red remota 10.10.1 que el sentido de router 1, router 3, router 2 y router 4. Digo, al final tengo un camino alternativo, pero yo siempre, o los protocolos, van a buscar siempre el del costo más bajo. Ahora observemos un escenario en Packet Tracer para la configuración de los protocolos de vector distancia. En particular estaremos utilizando el protocolo RIP y RIP versión 2. Es el mismo escenario que teníamos anteriormente. Ahora tenemos ya configurados direcciones IP, si se dan cuenta. La IP del host es 172.168.3.10, que pertenece a la red 3.0. La máscara de la subred y el default gateway, que en este caso sería 172.168.3.1, conectado o, mejor dicho, configurado la interfaz Gigabit Ethernet 00. De igual manera, vamos a observar la configuración que tiene el switch.
Vamos a observar que tenemos la interfaz Gigabit Ethernet 01 configurada en modo troncal. La interfaz de administración y nativa es la VLAN 1 y el default gateway es el 172.168.3.1. Okay. Ahora vamos a realizar. El objetivo sería tener comunicación entre la PCA y la laptop 1. Observemos las configuraciones de este dispositivo. Pertenece a la red 172.168.1.10 y el switch el switch 2 podemos observar que también la interfaz Gigabit Ethernet se configuró en modo troncal y tenemos la VLAN 172.168.1.2 con la máscara de subred correspondiente y el default gateway 172.168.1.1. Ok. Si nosotros intentamos generar el esquema de comunicación en este momento, como está configurado sin establecer los protocolos de enrutamiento, vamos a observar que la comunicación falla. ¿Sí? Vamos a ver qué necesitamos configurar en cada uno de los routers. Si nosotros deseamos establecer un protocolo de enrutamiento, tenemos que utilizar el comando router. Y en este caso muy particular sería router RIP. Si nosotros solamente queremos utilizar el protocolo RIP versión 1, bastará con establecer el listado de redes que están conectadas a las interfaces de este dispositivo. Si queremos utilizar el protocolo RIP versión 2, tendremos que establecer la versión. En este caso, versión 2. Y de igual manera establecemos las redes. En este caso, las redes que están conectadas a este dispositivo podemos observar que es la 172.168.2.0. La punto 3. La punto 3 y la punto 4. Omitamos la 32, ¿de acuerdo? Pensamos que eso no sucedió. Vamos a guardar nuestra configuración. Y observemos que esta misma configuración que acabamos de hacer, tenemos que realizarla en el router 2. Router RIP, en este caso es versión 2. Y de la misma manera vamos a empezar a listar las redes que tenemos conectadas directamente hacia las interfaces. Es decir, que las podamos alcanzar. Podemos alcanzar la 2. Y veamos que la 6 también la podemos alcanzar. Guardamos nuestra configuración. Y realizamos una prueba de comunicación. La PCA con el laptop. Si se dan cuenta, como ya tenemos configurado el esquema de enrutamiento en estos dos dispositivos, la laptop se puede comunicar ahora con la PCA. Si nosotros intentamos comunicar la PCA con el switch 3, pues la comunicación va a fallar porque no se ha configurado el protocolo de enrutamiento en el router 3. De una manera similar, tendremos que configurar este dispositivo para que la conectividad de esta pequeña red funcionara sin ningún problema. Vamos a observar parte de la configuración del dispositivo para que veamos las características. ¿Sí? Se está haciendo una encapsulación .1Q en la VLAN nativa, la VLAN 1. En el dado caso de que existieran más VLANs, nos conviene tener este esquema de configuración para que puedan transportarse a través del enlace troncal Giga. Obviamente habría que poner el trunking allowed de qué VLANs son las que van a poder
transmitir datos a través de este enlace. Si se dan cuenta, ya están configuradas previamente las interfaces seriales del dispositivo, de tal manera que podamos generar comunicación. Observen, aquí está el protocolo, en este caso es el RIP versión 2, pero observen que solamente me aparece una red. ¿Qué pasó aquí? Aquí se está sumarizando. Si nosotros no quisiéramos sumarizar, entonces tendríamos que utilizar el comando no autosummary. Vamos a hacerlo para que observemos cuál va a ser el efecto. Ok, vamos a darle configure terminal. Vamos a entrar a la configuración del protocolo. Recuerden, es router y el protocolo que vamos a utilizar, en este caso es RIP. Y vamos a darle no autosummary. Pues por convención sería útil volver a generar las redes con las cuales tenemos comunicación. En este caso observen que tenemos la red 2. Observemos que tenemos la red 3, la 172.168.3 y la 4. ¿Cuál es el cambio que esperamos? A que ya te genera un esquema de direccionamiento, pero no autosumarizado. Vamos a ver si es posible que se siga, antes hay que borrar, gestionando la comunicación. Y la comunicación no se ha afectado en lo más mínimo. Si la PCA quisiera alcanzar al router 2, lo puede hacer. Y viceversa. Si la laptop quisiera alcanzar el router 1, también es satisfactoria la transmisión de datos. Vamos a concluir con el ejemplo que propusimos, observando que tenemos dos sistemas autónomos. El primero reconoce el protocolo RIP versión 2 como medio de comunicación entre los routers, mientras que el segundo reconoce a EIGRP como protocolo de comunicación entre los dispositivos. Para poder establecer la comunicación entre ambos, estamos utilizando una ruta estática predeterminada. Esta es otra de las formas en la que nosotros podemos mantener comunicación entre dos sistemas autónomos. Recordaremos que la primera es a través de un protocolo de gateway exterior. Muy bien, observemos parte de la configuración de estos dispositivos. Nos interesa observar EIGRP en el router 4. Vamos a darle Show IP Protocols. Vamos a observar que dice que el protocolo de ruteo es EIGRP. Aquí están las redes que nosotros configuramos. Observen la 10.10.21.0, 10.10.21.0 a 30 bits, la 10.10.1.24, esta de aquí, 24 bits, la 10.10.20.0 a 30 bits, la que está justamente acá. Muy bien. Vamos a utilizar ahora el protocolo Show IP Route. Observen cuáles son las redes que son alcanzables a través del protocolo. Observen la nomenclatura D, que corresponde a EIGRP. La red que es alcanzable es la 192.16.10.0 a 24 bits vía la 10.10.20.2, que está aquí. 10.10.20 son estos enlaces y esta es la red alcanzable. Esta sería la red remota con la cual nosotros vamos a tener comunicación a través de EIGRP. La ruta estática, como ustedes se dan cuenta, está marcada con una S. Ustedes pueden identificarla. Aquí está, Static Route. Es prácticamente la 10.10.21.1. Vamos a observar, 10.10.21.1 está aquí. Esta es la ruta estática predeterminada. Observemos en el otro dispositivo.
Vamos directamente a ver los protocolos. Observen, tenemos directamente conectados y tenemos la nomenclatura en R. R hace alusión precisamente a RIP. Y dentro de este protocolo, estas son las redes con las que nosotros podemos tener comunicación, a través de qué direcciones asociadas a qué interfaces. Tenemos nuestra ruta estática también, la 10.10.21.2, a través de la cual nosotros vamos a mantener enlazados nuestros dos sistemas autónomos. Vamos a hacer la prueba de conectividad entre un dispositivo que se encuentra en el sistema autónomo 1 y otro dispositivo que se encuentra en el sistema autónomo 2. Como ustedes pueden observar, la prueba de comunicación es satisfactoria. Si nosotros quisiéramos hacer una prueba entre cualquier otro dispositivo, vamos a poder darnos cuenta de que la parte de comunicación es satisfactoria. A continuación, estableceremos otro ejemplo en donde vamos a ver para qué nos sirven las interfaces pasivas. Observemos que en este pequeño segmento de la red, nosotros estamos anunciando hacia los demás segmentos la red 172.168.3.0. Pero la 172.168.2.0 y la 172.168.4.0 no nos interesa anunciarlas por la interfaz Giga 00. ¿Por qué no nos interesaría anunciarlas? Bueno, la razón es muy simple. Resulta que por esta interfaz ya no me conecto a otro dispositivo de enrutamiento, a otro ruteador. En consecuencia, yo estaría de alguna manera desperdiciando los mensajes que se están mandando para actualizar constantemente la tabla de enrutamiento. Esta es una de las razones por las cuales nosotros vamos a utilizar interfaces pasivas, ya que el envío de actualizaciones innecesarias en una LAN pues sí impacta en cuanto a lo que es un desperdicio de ancha de banda, recursos de CPU, y realmente no tendríamos razón de por qué mandar en esta configuración paquetes hacia este lado. Para poder realizar la configuración de esta interfaz, entramos a Configure Terminal, Router RIP. Recordemos que de este lado tenemos RIP, versión 2. Y vamos a decirle Passive Interface, la interfaz Giga 00. Guardamos nuestra configuración y de esta manera nosotros estamos asegurando que a través de esta interfaz no se van a retransmitir mensajes para actualización de la tabla de ruteo. El proceso de routing de estado enlace conlleva una serie de pasos, en donde el primero, como lo habíamos mencionado anteriormente, cada router obtiene información sobre cada una de sus propias redes conectadas directamente. Vamos a observar el router 1. Tiene 3 redes conectadas directamente en sus interfaces seriales, más una adicional conectada a la interfaz Fast Ethernet 00. Las redes son la 10.1.00.16, la 10.2.00.16, la 10.3.00.16 y la 10.4.00.16. Como podemos observar en el enlace 1, establece la red 10.1.00.16, aquí está, una dirección IP, la primera, punto 1, el tipo de red es Ethernet y el costo del enlace es este que está aquí, que sería 2. Vamos a observar el segundo enlace. El segundo enlace es el serial. La dirección IP es la 10.2.0.1, aquí está, punto 1. El costo de este enlace es de 20. Y en este caso, en el primer enlace no tenía ningún vecino, ningún router vecino. En este caso, el vecino es el router 2. Vamos a observar este esquema un poquito más grande. Aquí se puede observar el router 2. El segundo paso es de que cada router envía un saludo.
¿sí?, a los vecinos en redes conectadas directamente. Como podemos observar, estas redes están conectadas directamente al router 1 y así lo hemos visto en los esquemas de configuración en Packet Tracer con las nomenclaturas C y L. En este caso, una vez que el router 1 envía el saludo, los routers respectivamente listados, 2, 3, 4, devuelven el saludo indicando cuáles son las redes que tienen conectadas directamente a su vez y que son alcanzables. Después de esto, cada router va a crear un paquete denominado LSP o el paquete de Link State. Aquí justamente viene el armado de este paquete, en donde R1 tiene una red Ethernet de costo 2 y la cual está denominada por el ID 10100. Aquí está. El router 1 con el router 2 generan una red serial punto punto, que es la 10200 a 16 bits con un costo de 20, que es esta. Con el router 3 va a tener un costo de 5, también es una red serial punto a punto. Y en este caso con el router 4 tendrá un costo de 20. También es una red serial punto a punto, la 10400 a 16. Muy bien. La saturación con LSP. Cada router va a saturar con LSP a todos los vecinos. Después de esto almacenan todos los LSP recibidos en una base de datos. Esta base de datos va a ser utilizada para construir un mapa completo de la topología y calcular el mejor camino hacia cada red de destino. En este caso vamos a observar en este esquema que dice que R1 está conectado a una red Ethernet con un costo de 2. R1 está conectado a R2 a través de una red serial punto punto de un costo de 20, la red es la 10200 a 16. Y así sucesivamente la 10.3 y la 10.4, con costos diferentes. Este es el contenido del estado enlace de R1. Es decir, hey, yo soy R1 y estas son las redes conectadas directamente con las cuales yo puedo mantener o establecer comunicación. Cuando le lleguen esos mensajes a los demás routers, estos cuando tengan la necesidad de comunicarse con alguna de las redes que está conectada a este ruteador, tendrá la necesidad de reenviar los paquetes a este para que pueda generarse la transmisión de información entre las redes remotas deseadas. El armado de la base de datos de estado de enlace prácticamente es el paso final, ¿sí? Como les mencionaba, esta sería la base o el mapa completo de la topología. Observen, el estado de enlace de R1, vienen sus 3 enlaces prácticamente seriales, sus 3 redes seriales y conectada a la red Ethernet 10100. El router 2 también viene de igual manera, la única red Ethernet que tiene conectada y 2 redes conectadas en enlaces seriales. Solamente estoy comentando seriales, no se ve acá, pero si me regreso unas diapositivas atrás, recordarán que el router 2 tenía 2 seriales y una red Ethernet. Las 2 seriales en este caso tienen un costo de 20 y un costo de 10. Así sucesivamente, este es el mapa o la topología de la red con el cual nosotros vamos a mantener, o mejor dicho, los routers van a mantener la comunicación con redes remotas. Aquí viene el armado del árbol SPF, la identificación de las rutas conectadas directamente, como lo vimos al principio. Estados del enlace del router 1 conectado a la red 10.1.0.0.16, conectado al router 2 en la red 10.2.0.0.16, al router 3 en la 10.3.0.0 a 16 bits, y al router 4 en la 10.4.0.0 de 16 bits a un costo de 20. Y así sucesivamente los demás routers generan su esquema correspondiente. Aquí ya viene prácticamente el esquema.
Este es el esquema o árbol SPF resultante del R1 de nuestro router 1. Como ustedes pueden darse cuenta, si el destino fuese la 10500, aquí está, ¿sí? El costo es de 22 y la ruta más corta es pues un salto de R1 a R2. Obsérvenlo, tenemos la información de R1, pasamos a R2 y R2 nos conecta a esa red. Si nuestro objetivo fuera la 16 a 16 bits, tendremos que ir, aquí está, la 16 a 16 bits, está aquí, sería 5 y 2 serían 7, ese sería el costo. Si fuese la 7, sería 5, no llegamos para acá y pasamos a esta sección, en donde está la 17, ¿sí? Sería un costo de 15, 10 y 5. Así sucesivamente podemos observar que la del mayor costo, en este caso, es la de 30, aparentemente sería muy corta, pero como estaríamos estableciendo el enlace hacia la 10900, la 10900 está aquí, tiene un costo de 20 hacia este lado y de 10 hacia este lado, y por eso es que el costo incrementa. El que daría los más altos, y parecería que sería la más costosa, sería esta, sin embargo el costo es de 27. Observen que la red 10.11.00 a 16 está aquí, está en este extremo, la 10.11.00 a 16 bits. En este caso tiene que pasar del router 1 al router 3, acá, del router 3 al router 4, aquí, y del router 4 al router 5 de este lado, y podemos alcanzar la red que estamos buscando. Por supuesto que existen otras alternativas de caminos, por ejemplo, ustedes podrían decir, ¿y por qué no se vino por acá? Pero si se dan cuenta, el costo sería mayor, ya que del router 1 al router 2 son 10, del router 2 al router 5 son 20, y son 10, y 2 para alcanzar esta red Ethernet, entonces estaremos teniendo un costo de 32, que es más alto que 27. Dentro de los algoritmos de routing, de estado de enlace, tenemos el protocolo OSPF. Ya habíamos hablado un poquito de este. ¿Por qué utilizar este tipo de protocolos? Bueno, pues cada router arma su propio mapa topológico, lo que facilita las cosas. Se logra una convergencia más rápida. Los LSP solamente se envían cuando hay cambio en la topología. ¿Sí? Algunas desventajas pues es que requieren más memoria, requisitos de procesamiento, ancho de banda. Observen, OSPF tiene una característica muy particular. Agrupa en este caso las redes de este protocolo en áreas, aunque todas manejen el mismo protocolo, puede ser que sea de área 1, puede ser que sea de área 2. Eso facilita. ¿Para qué? No se saturan estas áreas con LSPF, solamente el LSP circula, mejor dicho, por el área a la que pertenecen los routers, siempre y cuando estén dentro de la misma. Es decir, aquí podemos tener el área 0, el área 1, el área 51, y solamente satura LSP al área a la que pertenecen estos routers. Si aquí hubiese intentar transmitir un mensaje LSP de alguno de estos dispositivos, ya no podría pasar porque no pertenecen a la misma área. Esa es una de las ventajas del protocolo SPF. Lo vamos a ver, de hecho, en el capítulo siguiente. Como bien sabemos, los protocolos que manejan estado-enlace es OSPF, Open Shortest Path First, y el protocolo ISIS. Vamos a hablar un poquito de la tabla de routing, pero para esto nos vamos a mover a los ejemplos que hemos estado viendo en Packet Tracer. Para finalizar, vamos a observar las entradas de la tabla de ruteo del router 2 presente en esta topología. Estamos hablando de este dispositivo. Podemos observar las nomenclaturas C y L. C es conectado a la 10.10.21.0, directamente conectada a través del serial 001. Observemos que tenemos local, L, aquí está. Localmente conectada a la 10.10.21.1, a 32 bits, directamente conectada a la
interfaz serial 001. Vamos a observarla de manera más directa. Estamos en la 10.10.21. Estamos aquí. Y esta es la serial 001. Eso significa que este punto en particular, este punto, estamos generando una conectividad de manera local con esta interfaz. La dirección asociada a esta interfaz es la 10.10.21.1. Vamos a observar que dice que está la 172.168.00 a 16 bits con subredes variables, en este caso 9 subredes y 2 máscaras. Perdón. Conectada la 172.168.1.0 a 24 bits, conectada a la interfaz Giga 001. La 1, localmente conectada a la interfaz o subinterfaz Gigabit Ethernet 00.1. En este caso vamos a identificarla, que a la 172.168 es este segmento hacia acá. Y este segmento hacia acá también me lleva a la 172.168.1, a la 2, la 3, la 4, pero la que está haciendo mención es este enlace precisamente, el enlace que estoy haciendo ahorita énfasis con el puntero del mouse. Y genera todas las demás redes. Observemos la peculiaridad de esta entrada de la tabla de routing, en donde tenemos R, la nomenclatura R hace alusión al protocolo RIP. Y dice que a través de RIP estamos conectados a la 172.168.3.0 a 24 bits vía la 172.168.2.1 en la interfaz serial 000. ¿Sí? Vamos a identificar esta red, precisamente la 3. La 3 está aquí, la que me lleva a la PCA. Y esta la puedo alcanzar a través de la 2.1. Observen, la 172.168.2.1. Aquí está. Esta sería la 1. Esta es la 2. ¿Sí? De la misma manera tengo el alcance a las 172.168.5.0. Vamos a observar que la 5 se encuentra en este segmento de este lado, aquí abajo. ¿Sí? Y que es alcanzable vía la 172.168.6.2. Es decir, este enlace. A través de este enlace yo puedo llegar a esta red. Y mi ruta estática predeterminada en mi entrada a la tabla de ruteo, a través o vía la 10.10.21.2. En este caso, 10.10.21, esta es la 1 y esta es la 2. De este lado, pues puedo alcanzar de manera predeterminada las redes que estén en este otro segmento. Con esto prácticamente estaríamos finalizando el capítulo número 7. Es un capítulo muy extenso. Yo les agradezco su paciencia, es un video un poco largo, pero creo que algunos de los detalles o los más importantes están considerados. De cualquier forma, no olvidemos leer la currícula para poder complementar la información que presento en este video. Muchas gracias.